Buenos días, les saluda Marina Villalba, actuaria del Tribunal de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, de la Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, para la realización del sorteo ordinario de expedientes en estado de resolución que radican en la Secretaría de este Tribunal. Procedo a la lectura del acta número 81. En la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los 15 días del mes de octubre del año 2020, siendo las 11 horas, en presencia del oficial de Secretaría, procedo a realizar el sorteo de los expedientes en estado de resolución a fin de determinar el orden de votación para su resolución. Practicado el sorteo, el resultado es el siguiente. Comenzamos por los expedientes que corresponden a la Secretaría Penal de este tribunal. El primer expediente a ser sorteado está caratulado como Edgar Andrés Venegas Roa, sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso y tentativa de homicidio. Integran este tribunal los magistrados Gustavo Brites, a quien corresponde la bolilla número 1, el magistrado Carlos Domínguez, a quien corresponde la bolilla número 2, y la magistrada Edith Martínez, a quien corresponde la bolilla número 3. Sorteamos. La preopinante en esta causa es la magistrada Edith Martínez. Le siguen en orden de turno los magistrados Gustavo Brites y Carlos Domínguez. El segundo expediente, caratulado como José Ramón Zorrilla, Roberto Morales López y Mario Silva, sobre supuesto hecho punible de robo agravado con resultado de muerte o lesión grave. En este expediente integran los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez. Pasamos a excluir la bolilla correspondiente al miembro sorteado como preopinante en el expediente anterior para una distribución equitativa del trabajo. Practicado el sorteo, el preopinante es el magistrado Carlos Domínguez. Le siguen en orden de turno los magistrados Edith Martínez y Gustavo Brites. El tercer expediente, caratulado como Emilio Faustino Peralta, sobre supuesto hecho punible contra el Estado civil, el matrimonio y la familia, incumplimiento del deber legal alimentario. En esta causa integran los miembros originarios de este tribunal, y para lo cual pasamos a excluir las dos bolillas sorteadas en los dos expedientes anteriores para la distribución equitativa del trabajo. Consecuentemente, el preopinante es el autor Gustavo Brites y le siguen en orden de turno los magistrados Carlos Domínguez y Edith Martínez. El cuarto expediente, caratulado Ministerio Público contra Francisco Barrios Villalba, sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso. En este expediente integran los magistrados Gustavo Brites, a quien corresponde la bolilla número 1, el magistrado Carlos Domínguez, a quien corresponde la bolilla número 2, y el miembro ad hoc, magistrado Ramón Zelaya, a quien corresponde la bolilla número 3. Sorteamos, y el preopinante es el magistrado Gustavo Brites. Hasta aquí los expedientes que corresponden a la Secretaría Penal. Pasamos ahora al sorteo de los expedientes que radican en la Secretaría Civil, Comercial, Laboral y de la Niñez y de la Adolescencia. El primer expediente, caratulado como abogada Inés Marcel Estigarribia de Díaz, defensora pública en representación del menor E.D. Cardoso Ortiz contra Rafael Cardoso Araujo sobre asistencia alimenticia. Integran este expediente los magistrados Gustavo Brites, a quien corresponde la bolilla número 1,
el magistrado Carlos Domínguez, a quien corresponde la bolilla número 2, y la magistrada Edith Martínez, a quien corresponde la bolilla número 3. Como resultado, el preopinante es el magistrado Carlos Domínguez y le siguen en orden de turno la magistrada Edith Martínez y el magistrado Gustavo Brites. El segundo expediente, caratulado como abogada Ruth Contrera en representación de las menores E, A y M.E. Acosta Martínez contra Pabla Carmen Acosta Martínez sobre asistencia alimenticia. Integran este expediente los miembros naturales de este tribunal y pasamos a excluir la bolilla que fue sorteada en el expediente anterior para una distribución equitativa del trabajo. Practicado el sorteo, la preopinante es la magistrada Edith Martínez y le siguen en orden de turno los magistrados Gustavo Brites y Carlos Domínguez. El tercer expediente, caratulado abogada Inés Marcel Estigarribia de Díaz, defensora pública en representación del adolescente L.P. Cabrera Quintana contra César Ramón Cabrera Cáceres sobre asistencia alimenticia. Integran en este expediente también los miembros titulares del tribunal, por lo que pasamos a excluir las dos bolillas sorteadas y consecuentemente el miembro preopinante es el doctor Gustavo Brites. El cuarto expediente, caratulado Lidia González Mereles contra Pedro Franco Rotela sobre asistencia alimenticia. Integran este expediente los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez, a quienes corresponden las bolillas número 1, 2 y 3 respectivamente. Practicado el sorteo, resulta preopinante la magistrada Edith Martínez y le siguen en orden de turno los magistrados Gustavo Brites y Carlos Domínguez. El quinto expediente, caratulado Carmen Cabriza Franco contra Marco Antonio Samaniego sobre asistencia alimenticia. Integran este expediente los miembros naturales, magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez. Practicado el sorteo, el miembro preopinante es el magistrado Carlos Domínguez, le siguen en orden de turno el magistrado Gustavo Brites y Edith Martínez. El sexto expediente, caratulado como Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay S.A. contra Grupo Apane S.A. Benicio Avelino de Oliveira sobre incidente de tercería de mejor derecho. Integran este expediente los miembros titulares de este tribunal, por lo que a consecuencia de la distribución equitativa del trabajo, el miembro preopinante es el doctor Gustavo Brites. Le siguen en orden de turno los magistrados Carlos Domínguez y Edith Martínez. El siguiente expediente, caratulado Enrique Jiménez contra Alfonso Noria sobre demanda laboral. En este expediente integran los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez, a quienes corresponden las bolillas número 1, 2 y 3 respectivamente, que ingresamos al bolillero. Practicado el sorteo, el miembro preopinante es el magistrado Gustavo Brites. Le siguen en orden de turno los magistrados Carlos Domínguez y Edith Martínez. El siguiente expediente, caratulado Óscar Ocampos contra Justo Ocampos Cabañas sobre reconocimiento de crédito, cobro de suma de dinero y medida cautelar. Integran este expediente los magistrados titulares Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez. Excluida la bolilla sorteada en el expediente anterior, el miembro preopinante es la magistrada Edith Martínez. Le siguen en orden de turno los magistrados Gustavo Brites y Carlos Domínguez. El siguiente expediente,
Hugo Javier Urunaga Verdún contra la firma Biocenter, Laboratorio de Análisis Clínicos y o propietario sobre demanda laboral. Integran este expediente los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez, por lo que a consecuencia de la distribución equitativa del trabajo corresponde la preopinión al magistrado Carlos Domínguez. Le siguen en orden de turno los magistrados Edith Martínez y Gustavo Brites. El siguiente expediente, caratulado Innova S.A. contra Antelmo Quenut de Oliveira y Giseli Dersi sobre juicio ejecutivo. En este expediente integran el magistrado Gustavo Brites, a quien corresponde la bolilla número 1, el magistrado Carlos Domínguez, a quien corresponde la bolilla número 2, y el miembro ad hoc magistrado Claudio Martínez, a quien corresponde la bolilla número 3. Practicado el sorteo, el preopinante es el magistrado Gustavo Brites. Le siguen en orden de turno los magistrados Carlos Domínguez y Claudio Martínez. El último expediente, caratulado Antonio Openkowski contra Americana Agropecuaria S.A. sobre interdicto de retener la posesión. Integran el tribunal en este expediente los magistrados Marta Romero, a quien corresponde la bolilla número 1, el magistrado Claudio Martínez, a quien corresponde la bolilla número 2, y el magistrado Ramón Trinidad Zelaya, a quien corresponde la bolilla número 3. Practicado el sorteo, el preopinante es la magistrada Marta Romero. Le siguen en orden de turno los magistrados Claudio Martínez y Ramón Trinidad Zelaya. Con lo que se da por terminado el acto, previa lectura y ratificación del contenido del acta, sin más expedientes que sortear, doy por finalizada esta transmisión. Muchas gracias.